Hola amigos de Foro de Foros, estoy con Diego Martínez López. Diego es profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y es investigador asociado de FEDEA. Diego, encantado, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Diego ha venido a la granja a hablar de impuestos, que es uno de los temas, no sé si favoritos, pero sí, que más atraen, porque además de impuestos creo que es como de árbitros de fútbol, que todos creemos que sabemos más que el propio árbitro. Me gustaría hablar contigo de esto de centralizar o descentralizar según qué impuestos. ¿Cómo se podría esto, digamos, hacer de una manera más racional? Porque hay impuestos muy vinculados con la riqueza, que hay sitios donde son muy altos, otros que no existen. ¿Qué te parecería a ti que sería lo coherente hacer? Exacto, efectivamente, según el tipo de impuesto en el que estemos hablando, puede tener sentido descentralizarlo o no. El impuesto sobre sociedades, sobre los beneficios empresariales, no tiene ningún sentido, porque recae sobre factores de producción muy móviles y, claro, se van a ir buscando las mayores rentabilidades después de impuestos. Las fábricas, el capital se situaría en jurisdicciones, en regiones, en localidades, donde pagarse menos impuestos, y no por su productividad. Pero hay otro tipo de impuestos que están ahí en una zona gris, una zona intermedia, como los impuestos sobre la riqueza, que estos generan más dudas, porque ¿tiene sentido descentralizar los impuestos sobre la riqueza? Bueno, va a hacer una pregunta retórica, pero bueno, hay que tener esto también como marco conceptual. Los impuestos sobre la riqueza que pretenden redistribuir, ¿tiene sentido que esta función de redistribución esté en manos de haciendas locales, regionales? Pues es una duda que nos invita a reflexionar sobre el asunto. Si la respuesta es sí, sin problema, adelante. Cédanse las competencias normativas de este tipo de impuestos y ya veremos a ver dónde llegamos. Pero si la respuesta es no está claro, pues eso lleva a una serie de implicaciones políticas que habría que reconsiderar. Sí, porque se puede considerar como injusto. Se puede considerar efectivamente con que un impuesto diseñado para redistribuir renta, los impuestos sobre la riqueza, no estén llevando a cabo su función si los tienes descentralizados. Un impuesto sobre la riqueza que es recaudado en jurisdicciones, en regiones ricas, no va a redistribuir lo mismo que un impuesto sobre la riqueza en una región pobre. Claro, entonces eso es una contradicción conceptual entre un impuesto para repartir que lo estás descentralizando en jurisdicciones que tienen distintas capacidades económicas. Y surge ese contraste. ¿Y crees que eso es algo que tiene solución realista o posible? Una cosa es lo que desearíamos y otra cosa es lo que de verdad se puede hacer. Creo que sí. Tenemos la experiencia de países donde estos impuestos han estado muy descentralizados. Estados Unidos tiene los impuestos muy descentralizados. Y claro, vemos lo que ha sucedido. Ya ha desaparecido el impuesto de sucesión y donaciones prácticamente. Tienen patrimonio, evidentemente. En un marco como el español, si somos conscientes de las limitaciones, de los peligros de competencia fiscal que surgen al descentralizar impuestos, pero por otro lado no vamos a dar una marcha atrás en nuestro desarrollo constitucional y le vamos a quitar a las comunidades autónomas esas competencias normativas, hay que buscar un punto intermedio entre la centralización absoluta y la competencia fiscal desaforada. Y ese punto intermedio es la armonización. La armonización ya existe, está diseñada en nuestro país, pero está mal diseñada, no funciona, tiene fallos técnicos importantes. Por tanto, hay un punto intermedio: armonizar, limitar, acotar las competencias normativas que van a seguir desempeñando estas haciendas regionales, pero sin dejarlas completamente al albur de lo que decidan los dirigentes de estas jurisdicciones. Es que esto podría tener un coste político importante. Cierto. ¿No? Yo a veces lo resumo con la frase: a ver quién le pone el cascabel al gato. Sí. Porque ahora algunas comunidades autónomas que han completamente, me venía la frase, la palabra técnica, pero quiero utilizar un sinónimo o algo más, que han hecho desaparecer impuestos sobre la riqueza, el patrimonio, sucesión y donaciones, pues estas comunidades, si entramos en un proceso armonizador, se verían obligadas a subir esos impuestos, a recuperarlos. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Hay posibilidades, ¿eh? Si esa reforma se hace dentro del marco de la financiación autonómica, como la financiación autonómica tiene varias piezas. Claro, es que esa es, yo creo que una parte muy importante es que lo que a lo mejor hay que modificar es el sistema de financiación autonómica. Donde estos impuestos cedidos son una parte, pero también está la población ajustada, el fondo de garantía, fondo de subida, hay muchos fondos. Oye, pues tú pierdes aquí, pero ganas por otro lado, busca una serie de equilibrios. Lo que pasa es que la reforma del sistema de financiación autonómica ni está ni se le espera.
ni en esta legislatura, ni en Bueno, otra vida. yo creo que llevo oyendo hablar de la necesidad de hacerlo desde Vas que... camino de una década, seguro. Sí, porque este es el 8º encuentro de la granja y yo creo que ya desde el primero es Seguro. un tema recurrente. El Sí. sistema caducó en 2014. Sí. Caducó, empezó en el 2009. Pues sí. Pero en ese lote de reforma de la financiación autonómica, donde entran estos tributos cedidos, oye, pues había márgenes de libertad para encajar, que unas ganen, otras pierdan. Pues ahí está. Sí, pero lo que pasa es que a mí casi más importante que haya armonización fiscal entre comunidades en España, me gustaría que hubiera armonización fiscal entre países Sí. sobre todo de la zona euro, con eso ya me Sí, conformaba. ¿no? esa sería una aspiración, pero yo creo que es casi tan difícil o más que esta que estamos hablando. Sí. Detrás de los impuestos hay soberanía, hay capacidad para decidir como colectivo. Esa decisión, esa capacidad para decidir como colectivo, creo que es más fácil dentro de un Estado, dentro de un país, que entre Estados. Aunque las cesiones de soberanía que se han realizado ya en el marco de la Unión Europea son importantes. Pero todavía, intuyo que en el caso de los impuestos, esas cesiones de soberanía las veo más difíciles en el ámbito internacional que en el ámbito nacional. Pero sería efectivamente la aspiración mayúscula. Desde luego. Pues, Diego, solo quería una preguntita más. ¿Cómo te estás sintiendo en la granja? ¿Qué te parece esta experiencia? Muy bien, esta en el iniciativa? par de horas que llevo aquí no hemos parado de debatir y de recibir opiniones en contra, lo cual está muy bien, porque uno no viene aquí a que le regalen los oídos, sino a chequear sus propias opiniones, juicios con otras personas que pueden pensar igual o generalmente no piensan igual. Es que además has visto que el público tiene alto nivel. Cierto, lo estaba comentando ahí. Lo estaba comentando con el director de la mesa, que Jesús Ruiz Huerta. Fenómeno. Pues, Diego, muchas gracias por tu intervención en el debate, por estos minutos para nuestros amigos que no han podido venir y deseamos que esta experiencia sea fantástica para Por supuesto, estoy seguro. Muchas gracias.